Ángela ha estudiado con nosotras el máster de Sexología y Género, es pedagoga, crítica con la pedagogía, que esto está muy bien ahí, ¿no? El principio de autocrítica, y educadora de menores. Crítica también con el sistema de trabajo de la acción social, futura orientadora, crítica también con el sistema educativo y que cree que la sexología dentro de la educación es fundamental para formar personas libres, conscientes y desprovistas de sufrimiento. Que esto además, fíjate, engancha mucho también con las presentaciones que hemos ido teniendo a lo largo de la tarde. Bueno, pues como bien me ha presentado Cristian, el título es Formación del Profesorado de Educación de Secundaria en Educación Sexual, un poco trabalenguas, el título. Y bueno, voy a contar un poco por qué elegí este tema, porque es lo que da sentido. Entonces, bueno, yo he estado este año haciendo muchos talleres en institutos sobre sexualidad, me dedico a la educación con menores y en el trabajo en el aula, sumado a lo que he estado haciendo en el máster este año, he detectado muchas carencias formativas por parte del profesorado de educación secundaria. En base a esto, la tertulia que había que hacer para el máster la hice también sobre este tema porque me llamó mucho la atención el cómo podemos demandar que haya una buena educación sexual en el aula si no hay gente formada para hacerlo, si el profesorado no está formado. Buscando información para la tertulia, llegué a la Ley de Educación Sexual Integral de Argentina del año 2006, que voy a hablar mucho de ella ahora mismo. Y lo que más me chocó fue mi primer pensamiento cuando vi la ley de cómo un país como Argentina, que hace 2 años, solo 2 años, se aprobó el aborto, puede tener una ley de educación sexual integral del año 2006. Y ahí dije, mi blanquitud ha hablado por mí en este momento, y me di cuenta del eurocentrismo, de la madre patria y ese sentimiento que tenemos de nosotros somos los avanzados y en América Latina tienen que ir unos pasos por detrás. Entonces me dio una bofetada de realidad y por eso he querido hacer una comparación. El objetivo del trabajo es comparar la formación del profesorado en educación sexual en Argentina y en España, y el objetivo final es ver qué se pueden aportar un país al otro, qué fallos hay en uno, qué fallos hay en el otro, qué ventajas, y poder llegar a implantar las cosas buenas de uno en el otro, más o menos. Vale, el esquema del trabajo general. Primero hago una revisión de cuál es la situación actual en España. Entonces, comienzo por la legislación sobre educación sexual. Después, la formación del profesorado en España, tanto la inicial como la permanente. Y luego, qué polémicas y obstáculos se puede encontrar en la educación sexual en el aula en España. Luego, en mitad del trabajo, introduzco lo que es el concepto de la ESI, de la educación sexual integral. Lo hago así porque en toda la legislación española no se contempla ese término, y como en la Argentina sí, lo introduzco justo antes de la Argentina. Entonces hago un pequeñísimo resumen del pasado de los paradigmas de la educación sexual para introducir la educación sexual integral, que sería la actual. En Argentina hago el mismo repaso que en España: legislación de educación sexual, formación del profesorado y dificultades y críticas en este caso. Y más tarde las conclusiones de este análisis. Vale, comienzo con la situación en España. No voy a adentrarme en las leyes, voy a dar unas pinceladas para que entendamos. No existe, para empezar, lo primero, no existe una legislación, no ha existido hasta agosto de 2022 una legislación sobre educación sexual en España. Entonces, haciendo un repaso sobre las leyes educativas, siempre hay que empezar por la Ley General de Educación de 1970, porque fue la ley más importante del siglo XX durante el franquismo, que la innovación es que
cuando se redactó con profesionales de la educación, fue muy innovadora en ciertas cosas, todo de cara a entrar en la Unión Europea. Obviamente, la educación sexual no se contempla en esta ley, pero es muy importante a nivel estructural. Por primera vez se habla de la educación sexual en una ley educativa en la LOE de 2006, en la que se recoge la necesidad de llegar a la igualdad de género, de educar en la igualdad de género y el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual. Se menciona en la ley, pero no se establece ningún plan de trabajo, no se profundiza. Se menciona como algo transversal, pero no se profundiza. La actual ley, que sería la LOMLOE o Ley CELA, polémica por muchas cosas, pero no lo que nos atañe ahora, se establece una obligatoriedad explícita en el proyecto educativo de centro en cuanto a educación sexual. O sea, esta vez sí que existe, hasta ese momento solo se permitía la educación sexual, digamos, se contemplaba, pero tampoco se profundizaba, y aquí se hace obligatoria. Veremos a ver cómo va desarrollándose la LOMLOE. Obviamente no se puede olvidar la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, o Ley del Solo Sí es Sí, aprobada en agosto de este año, hace un mes, que bueno, tiene muchos artículos sobre diferentes situaciones sobre sexualidad, pero en lo que atañe a este trabajo sería el artículo 7, que habla de la prevención y sensibilización en el ámbito educativo de la libertad sexual. Como medidas concretas de este artículo, lo más destacable es que los contenidos, o sea, establece que los contenidos deben estar basados en la coeducación y la pedagogía feminista, que se introduzca este término es muy innovador para la situación que tenemos sobre educación sexual en España. Y en los contenidos tienen que versar sobre educación sexual, igualdad de género y educación afectivo-sexual. Problema, en mi opinión, al final del artículo pone respetando a las comunidades autónomas, que es nuestro gran problema, porque luego las comunidades autónomas tienen sus gobiernos locales y habrá que ver cómo quieren llevar o no esta ley. Además, introducen una educación digital para la prevención en violencias sexuales. También introduce como algo innovador, pero bastante vago, que la educación sexual se puede incluir en los grados universitarios en los que sea coherente, pero no establece en qué grados puede ser coherente esta educación sexual. Así que un buen avance, un buen pretexto para que esto evolucione, pero un poco vago. Parece que falta afinar un poco más en esta ley. Vale. Cristian, ¿me puedes decir más o menos a qué hora para calcular yo? Tenemos como otros 10 minutitos tranquilos por delante y dejando como 10 minutos para que podamos hacer algunas preguntitas o intercambiar algunas ideas. Vale, por calcular, que pensaba que me quedaba corta y me voy a pasar. Tenemos 20 minutos por delante, digamos, en total. Lo que pasa es que sí que vamos a reservar de esos 20, 7 o 10 o 5 para poder charlar un poquito después. Vale. Genial, muchas gracias, Cristian. Nada. Vale, en cuanto a la formación inicial del profesorado en España, pongo este título aquí, formación del profesorado o requisitos para serlo, porque parece que esta formación queda bastante pobre en todos los ámbitos y en la educación sexual ausente directamente, no existe. Así como contexto, algo que sabemos todos, pero por repasar, hasta antes del 2006 los requisitos para ser profesor de educación secundaria era realizar el famoso CAP, certificado de aptitud pedagógica, que era un curso inestable, con un contenido muy indefinido, con una duración súper indefinida, hasta que en 2006 en la LOE se estableció la obligatoriedad del máster de formación del profesorado, con este nombre tan larguísimo, que ya unificaba los criterios para ser profesor de secundaria. ¿Qué pasa con el máster? Tiene como pros respecto al CAP, que tiene una estructura de organización
decentes, tiene una mayor duración y es homogéneo entre las universidades. Como contras, los contenidos parecen inadecuados porque luego bueno, yo en lo personal que he estudiado ese máster, parece que no son contenidos realmente útiles y hechos tras un diagnóstico de necesidades. Hay muy pocas plazas de este máster y, bueno, eso, son contenidos insuficientes y a veces inadecuados. Y, por supuesto, la educación sexual no forma parte del contenido. Esto es importante tener en cuenta. Es decir, para ser profesor de secundaria en España no tienes que tener ningún minuto de educación sexual. No es necesario. Vale. En cuanto a la formación permanente del profesorado, la formación oficial que tiene el profesorado en España para formarse durante el ejercicio de su profesión, la llevan los centros oficiales de formación de cada comunidad autónoma que tienen diferentes nombres. Además, también ofrecen formación sindicatos, universidades, colegios. Así como un vistazo rápido, este año para el 2022 no se contempla como una línea necesaria de formación la educación sexual. Esto lo establece el Ministerio de Educación y cada comunidad autónoma. Así, en una búsqueda en el buscador de cursos, para este año no existe esta formación. Esta formación tiene como incentivos unos créditos para el profesorado que les permite beneficios como salario y movilidad entre provincias. Esto como para que veamos cuál es realmente la intención de los profesores a la hora de hacer estos cursos. Una alternativa en formación permanente: soy profesora de secundaria y quiero formarme en educación sexual porque veo una necesidad. Una alternativa muy rápida son las guías y los manuales que establecen en general o gobiernos locales o entidades sin ánimo de lucro. Aquí pongo algún ejemplo que es Ni ogros ni princesas del Instituto Asturiano de la Mujer, un recurso muy socorrido para el profesorado de secundaria, y otro que es El amor y el sexo no son de un solo color, que tiene material para los profesores y para el alumnado. Este igual está un poco pasado ya porque es como de 2007, pero bueno, son recursos que ante una falta de formación inicial y formación permanente oficial nos pueden ayudar a salir del paso. Vale, ¿qué polémicas existen en el aula? Voy a pasar también un poquito rápido porque las conocemos, pero para que veamos la dificultad que tenemos luego a la hora de ejercer la educación sexual en aula. El famoso PIN parental, aquí pongo unos titulares estupendos y maravillosos sobre lo que ocurrió en Murcia con el PIN parental, que lo explico brevemente. La petición que el partido Vox quería establecer el PIN parental a cambio de dar su aprobación en los presupuestos de la región de Murcia. Como resumen, querían que todas las actividades complementarias, pero obligatorias, porque las actividades complementarias son obligatorias, querían que fuesen avisados y ellos dar una autorización expresa. Al final esto se aprobó, se denegó y después de una serie de trámites jurídicos consiguieron que simplemente tuviesen la información con antelación, no con la autorización expresa, pero sí con la posibilidad de no llevar a sus hijos al centro. Es el caso del PIN parental, que lo tengamos ahí presente. El caso de Pamela Palenciano, también conocidísima por todas, actriz y activista feminista, que ha tenido una serie de persecuciones tanto administrativas como por redes durante muchos años, y en 2020 la última denuncia oficial que tuvo fue admitida por los jueces y al final quedó archivada, pero fue la primera vez que fue admitida en primera instancia. Esto es un ejemplo de cómo se ha llevado un discurso reivindicativo y potente a aulas y a otros espacios a costa de un machaque emocional para esta persona brutal. Vale. Otra polémica fueron las guías del Ayuntamiento de Getafe, unas guías muy
amenas, muy incluso naif, que tuvieron una denuncia por parte de abogados cristianos y consiguieron que se exigiese al Ayuntamiento de Getafe retirarlas, aunque el contenido original es del Gobierno de Canarias. Aquí titulares y estas aquí, muy importante, las páginas polémicas. No veo yo en esta presentación del clítoris nada muy, muy sexualizado y muy turbio, la verdad, me pareció bastante amigable, pero esto fue por lo que criticaron, por lo que denunciaron la Asociación de Abogados Cristianos. Vale. Aquí ya llego a la parte de los paradigmas de la educación sexual. Voy a pasar los del pasado, porque ya sabemos que hemos pasado de un enfoque más moralista a ahora estamos en uno más preventivo patológico, que sigue sin ser un enfoque integral. Y 5 minutillos, compañera. Vale, sí, por eso estoy pasando rápido. Vale, la educación sexual integral es un enfoque de la sexualidad que se basa en estos 3 pilares. Uno es la integralidad, que es la que acaba un poco con el enfoque biomédico y biologicista, porque entiende que la sexualidad es mucho más compleja y se puede enfocar desde muchos ámbitos. Una perspectiva de género que reconoce la diversidad sexual en todos sus ámbitos. Y un enfoque de derechos humanos, no entender la educación sexual como una opción, sino como un derecho humano. No hay más opción, no hay opciones. Es un derecho humano y ya está. Vale, esto es un poco qué es la educación sexual integral. La situación en Argentina es en el año 2006, el año potente para la educación sexual en Argentina, se promulga la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Sexual Integral. El título de la Ley de Educación Sexual Integral es la que establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual integral y crea el Programa Nacional de ESI con el propósito de garantizar el acceso a este derecho en todas las escuelas del país. Este es el título larguísimo de la ley. Lo más importante es que esta ley se basa constantemente en este paradigma integral, contempla todos los ámbitos de la educación y como cosa potente hace mucha incidencia en la formación docente constantemente, tanto formación docente continua como de educadores y como de las familias, proporcionar espacios de formación a las familias también. Bueno, todo esto se basa en que los derechos sexuales son derechos humanos y no son una opción y tienen que formar parte del currículum como cualquier otro contenido curricular. Vale, no voy a entrar porque voy fatal de tiempo en la formación del profesorado en Argentina, en el sistema, digamos, pero lo más importante es que la formación del profesor en Argentina, esto es un ejemplo, para ser profe de educación secundaria hay que hacer una carrera específica de profesor en educación secundaria, de lo que sea, y dentro de esta formación existe obligatoriamente una parte del currículum dedicada a la educación sexual integral, obligatoria. Además, en la formación permanente, controlada por los gobiernos, este es un ejemplo de la CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay muchísima variedad de cursos de toda duración en cuanto a educación sexual integral. O sea, hay posibilidades de formación en este ámbito por todas partes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la ESI en Argentina? Que en la CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funciona muy bien, pero Argentina es muy grande. Y ahí, como decía la compañera Natalie en Perú, hay mucha diferencia entre el mundo urbano y el mundo rural y mucha implicación de la religión en la educación. Por lo tanto, hay una gran desigualdad en la implementación de la ESI. Por ejemplo, en agosto, Tucumán, la provincia de Tucumán, se adhirió a la Ley de Educación Sexual Integral después de un montón de años. Fue en 2022 y la ley es de 2006.
Conclusiones. Tomo para hacer el análisis, la comparativa, que es lo más importante, tomo los 5 indicadores que establece la Dirección General de Políticas Internas de la Unión Europea para una educación sexual efectiva. La primera es el holismo y la integralidad. En España creo que falta a nivel legislativo este concepto de integralidad. Creo que falta definir este concepto, aunque se esté integrando la educación sexual, falta eso, y en cambio en Argentina sí, eso está claro. La integralidad, por lo menos en el papel, está. La implicación de los padres y madres, aquí tenemos el PIN parental, esta situación, y en Argentina, aunque no se dé polémicas específicas sobre esto, es cierto que se contempla que haya espacios de formación para padres y madres. Luego, en el aula tiene que ser, la materia tiene que ser impartida por profesionales. En España lo que se da es que son agentes externos, como formadores de Sexpol, como otras organizaciones y fundaciones, pero no por parte de los profesores, que tienen otro tipo de vínculo con el alumnado. Además, tiene que ser obligatorio para el alumnado y tiene que contemplar gran variedad de temas sin tabúes, que esto se incluye dentro de la integralidad del paradigma integral. ¿Qué pasa? Que en este análisis gana Argentina. En el papel, Argentina va muy avanzada, aunque, como hemos visto, en la práctica no siempre se cumple. Por lo tanto, ¿qué puede tomar España de Argentina? Unas leyes mucho más explícitas y mucho más detalladas. Aparte, unos programas y un material para el profesorado detallado y que sepan a dónde pueden recurrir cuando lo necesiten. Y homogeneidad de la norma y de la obligatoriedad, no dejarlo a mano de las comunidades autónomas, porque aquí se crea el problema. Y en contra, en ambos países, una cultura religiosa y conservadora que está ahí, es latente, es muy difícil de modificar, y la falta de formación del profesorado, que es de lo que va en concreto este trabajo.